dice que le dice a ella que se suba a la cama. Entonces pues ahí la acerca hacia sus partes y es cuando le sube el sostén. Sus hermanitos ya estaban dormidos. Pues viene siendo el abuelo, igual las tocaba, les enseñaba sus partes, o sea, todo eso. Pues les daba pecho a mis niños y traía blusitas y era como de que me daba la bendición, pero se me quedaba viendo hacia los senos. O era de que, pues, ¿a dónde vas? Es que sal con los niños, porque eso se ve mal que una mujer ande afuera sin niños o cosas así. Me hacía comentarios así. Unos 2-3 días no tengas relaciones sexuales, me dijo. Cuando me dijo eso fue así como que lo normal, dice, porque pues uno cuando se excita me empezó a decir y yo me quedé... Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un expediente de injusticia que han intentado callar. En el capítulo anterior. Me dice, mamá, es que mi papá pues me violó. Cuando me dice eso, o sea, yo sentí como que me echaron agua fría. Ojalá que me esté mintiendo porque yo no sé cómo le voy a hacer para sacarla de ahí. Su abogada, la cual nos revoca, esa medida y lo dejan libre a los 6 meses. Solo me acuerdo que mi hijo estaba a media escalera así para subir al 3er piso y háblale a tus abuelos. Yo empecé a gritarle a Lluvia que reaccionara, suben mis papás. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, no sé. Las opiniones expresadas en este programa pertenecen exclusivamente a los entrevistados. No representan el pensamiento del productor ni del equipo de producción. Bienvenidos sobrevivientes, esta es la segunda parte del caso de Rocío y bueno, su hija Lluvia. En esta parte nos va a contar pues la precuela de todo lo que vieron en el video anterior. Y bueno, bienvenida nuevamente, Rocío. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y platícanos lo que nos platicabas fuera del aire, que es bastante importante porque nos va a dar contexto de toda la historia de lo que pasó con Lluvia. Bueno, yo cuando conozco a esta persona, pues yo era... ¿Cómo se llama? Se llama José Acas. Okay. Esta persona pues era mucho más grande que yo. Él me gana con 9 años. Yo en esos entonces yo tenía 15 años cuando lo conozco. Entonces, pues empezamos a salir como amigos primero, o sea, lo empiezo a conocer como amigo y pues desde ahí yo ya notaba, bueno, en ese momento yo no me daba cuenta que eran pues los focos rojos, ¿no? Porque pues él me celaba, era como de que, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, era posesivo. Era muy posesivo. Y obviamente pues ya cuando me hice su novia, pues más porque mi teléfono eran como de 50 llamadas podía tener de él. Wow. Y si yo no le contestaba en alguna de ellas, era, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Entonces ya después como que esto empieza a subir de nivel. Porque ya no eran llamadas, ahora eran videollamadas. Okay. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué no me contestas así? A mí la verdad me daba pena con mis papás de que vieran que él me llamaba así, pero era una manera de cuidarme que yo estaba en su casa o si yo iba de visita con mis papás, tenía que estar ahí, tenía que contestarle, porque como trabajaba por esos rumbos, era como 2 veces pasaba y te traje esto, voy a pasar a verte o así, pero era para ver que sí estaba ahí y con quién estaba. Era así nuestra relación. Uh-huh. Entonces, pues llega el momento que pues yo me decido irme con él. Pero pues obviamente pues yo no sabía muchas cosas. No yo sabías. Todavía tenía la inocencia. Al nido de Ajá. monstruos que te ibas a meter. Exactamente, no lo sabía. Pero sí, estas agresiones, esta violencia pues fue desde siempre, desde amigos hasta el matrimonio. Y como les digo, fue... ¿Y tú pensaste que en algún momento decías, esto va a cambiar, ¿no? Sí. Cuando nos casemos, cuando hagamos una vida, ¿o qué pensabas? O más bien era como de que no tenía como que esa conciencia de que fuera tan grave. Pues que eres una chiquilla. Sí. También eso tiene que ver. Decía, bueno, para mí agresión era el que me pegara. Okay. Nunca tenía como dimensionado de que la agresión también venía por parte de, pues, psicológica o hasta sexual. Nunca pensé. ¿Y qué te decía? Pues era como de que
de seguro estás con no sé quién, o de seguro que aquello eres esto o aquello, es que tú me vas a ser infiel, es que tú esto, o sea, siempre era eso, me reclamaba, o sea, hacía en su cabeza historias. O sea, llegó al punto hasta de celarme por mi papá, por mis hermanos, si yo estaba ahí en la casa con ellos, pero ellos no dejan de ser hombres, o sea, me decían cosas Era así. evidente, ¿no? Evidente Ajá. porque te celaba. Y yo, pues sí, llegaba a decir, o sea, ¿cómo que de ¿Por mi qué? papá o de mis hermanos? No entendía. Pues porque él ya sabía de lo que pasaba en su familia. Por eso era el celo y por eso incluso Sí, yo ese no lo trauma que él entendía en el trae. momento, o sea, porque yo me parecía hasta sorprendente. Decía, pero ¿por qué me cela de mis hermanos o de mi papá? O sea, no lo entendía, no lo captaba hasta ahorita. Claro. Que sale a relucir muchas cosas a raíz de lo que pasó Lluvia. Entonces, él era pues un alcohólico, un adicto. Un tiempo dejó pues todas estas cosas cuando nacieron nuestros hijos, pero pues fue un tiempo, o sea, como que le disminuyó, nada más. Claro. Pero ya después, sí, cuando nos casamos, que yo ya tomo la decisión de divorciarme, fue un mes más o menos, meses, que esta persona pues ya se drogaba de más, ya tomaba más, y pues a mí lo que ya me empezó a preocupar que lo hacía pues cuando los niños estaban Incluso ahí. enfrente de los Sí, niños. ya dije ahí, ya no me parecía. Esta persona se puso conmigo, o sea, muy violento, o sea, más de lo normal. Hubo un mes que fue así como de que yo toqué fondo de las cosas porque él, pues, sufrí, Te violentaba. pero de todas formas, sexual, física y psicológica. O sea, esta persona, de hecho, pues, decía, si tú te vas, te voy a matar, te voy a matar. O sea, él dormía abajo de la cama de su lado con un machete. O sea, yo era como de que, a ver, ¿a qué horas me va a matar? O sea, era así. Y si tú lloras, si tú dices algo, te va a ir muy mal. O sea, eran sus amenazas que me hacía. No, yo ya sentía como que un día ya no voy a aparecer. Yo sentía así. Ya no voy a despertar porque esta persona no sé en qué momento me va a matar. Era lo que yo pensaba. Entonces yo decido decirle a la mamá. Le dije, ¿sabe qué, señora? Pasa esto, su hijo me hace esto, todo. Él llega todo el tiempo drogado, alcoholizado y pasa esto. Solo me dijo que iba a hablar con él. Y fue como de que yo vi que no le tomó como mucha importancia cuando yo se lo digo. Fue como que es tu cruz, es Y la tu cargas tú. matrimonio, ajá, o sea, como que ustedes háganse cargo, ¿no? Fue lo que yo sentí porque cuando él llegaba, o sea, como que yo ya sabía lo que me esperaba y ella sabía, porque yo le decía, cuando él me encierra, él me hace esto, me hace aquello y pues ya él nada más era de, ven para acá, me hablaba así y pues yo tenía que ir y ya ¿Qué nada te más, hacía? pues ahí abusaba sexualmente de mí, me hacía que yo le hiciera o que yo me dejara hacer muchas cosas que yo no quería o que estaba, pues sí, que yo no quería y él me obligaba a hacerlo. Y tenía que hacerlo porque no tenía salida. Entonces, yo en ese tiempo trabajaba con mi mamá. Era de que no hables porque te va a ir muy mal. Yo puedo hacer destrozos aquí en tu casa y no te va a parecer esto y el otro. Entonces, yo callada. Incluso luego llegan a amenazar hasta Sí. que voy a matar a alguien de tu familia, Sí, ¿no? Con tal de que te calles. ajá. Y yo sabía que mi mamá pues iba, si yo le contaba era como de que le iba a decir algo. Entonces dije, mejor callada, mejor me callo. En ese tiempo yo bajé mucho de peso porque la verdad, o sea, se me perdió el apetito. Era como de que nada más salía a comer. Era como que el momento que respiraba porque yo ya sabía lo que me esperaba. O sea, era todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, esta persona prácticamente no trabajaba porque se la pasaba con incapacidad, entonces lo tenía todo el día.
todo el día. Entonces nada más me dejaba salir a trabajar con mi mamá, que era pues 2 horas, digamos, que yo trabajaba con mi mamá en clases de Zumba, y era como que a lo que vas y te espero afuera y no digas nada y no hables, sino aquello. Entonces, habían más personas en la casa donde yo vivía que sabían lo que estaba pasando y nadie hizo nada. Ellos sabían que él, bueno, ya la última vez llegó a golpearme. Bueno, sí, también hubo empujones. Sí, pero de alguna forma es por defenderte, ¿no? Exactamente. Entonces, la última vez, pues sí llegó a golpearme. Yo también, como pude, me defendí. Intenté salirme, pero afuera estaba, como escuchó mis gritos, la niña pequeña mía, fue cuando dije, no, tengo que parar porque la voy a asustar. Y sí, me acuerdo que me jaló, me aventó y me dijo, te callas, dijo, porque esto lo estás provocando tú. Ve cómo tienes a la niña, me dijo. Fue lo que me dijo. Y cerró la puerta. Me acuerdo que tocó a su mamá, que qué está pasando. Todo bien, dijo, todo bien. Y ya agarró y se fue, la señora. Pero nadie hizo nada. Qué fuerte. Me comentaste también que te mantuvo secuestrada, ¿no? Sí, pues sí, ese tiempo, ese mes, porque sí, no podía decir ni hablar, nada. O sea, no, pero no te dejaban ni salir como tal a la calle. No, siempre era con él. Te privó de la libertad. Exactamente. Y su mamá lo sabía. Y no dijo nada. Nadie dijo nada. De hecho, ahí vivía un tío y pues el papá de esta señora. Sabían ellos, pero nadie hizo nada. Tengo entendido, según nos platica tu abogado, que tú levantaste una denuncia por hechos. Por violencia. ¿Qué pasó? Por esa violencia. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué pasó con esa denuncia? Yo decidí no seguir. La verdad, vi que fue como que muy desgastante. Ajá, la verdad yo dije, ya. O sea, yo ya no quiero que me hagan preguntas, yo ya no quiero decir, no. La verdad yo me cansé. Ya después salió lo de Lluvia y fue como de que no. O sea, yo ya me enfoqué en lo de Lluvia. Todo lo que pasó con Lluvia. Sí, exactamente. Si no tienes contexto de lo que sucedió con su hija Lluvia, te voy a pedir que está la primera parte en el feed de aquí de YouTube y aquí en Spotify y todo, vas a poder ver la primera parte. Ahorita nos está dando contexto de todo lo que vivió Rocío, mamá de Lluvia, antes de todo este asunto que se suscitó, que bueno, ahora entendemos por qué llegó a tanto y bueno, que finalmente pues tú pudiste pues salir avante con esto. Sin embargo, pues se vinieron las cosas encima. Exactamente. O sea, siempre sentí que la agresión fue contra mí, pero nunca contra mis hijos, porque yo trataba como de, pues no de hacerles ver las cosas. Yo siempre oculté muy bien como que ese tema, así como que mis hijos no... Sí, que no lo supieran. Ajá, que no lo supieran. Para que ellos no sufrieran eso. Exactamente. Muchas veces tuve que pues aguantarme las ganas de llorar o de gritar o de decir algo, porque pues él me tenía amenazada en cuestión de que me iba a matar o que pues sí, o a mi familia. Entonces yo por eso callaba. Callé en su momento. Pero sí, o sea, nunca me imaginé que con mis hijos. Sí, nunca. Sí. Y de hecho nunca hubo así como que ese lazo con él, porque pues nunca fue un padre atento. El ser padre atento ya lo vino siendo ya hasta que vio que sí iba en serio con el divorcio, porque él pensó como que ella no se va a divorciar, como que ella no puede sin mí. Sí. Siempre me minimizó, pero y pues yo me la creía. Yo pensaba que sí, no iba a poder ser una madre soltera, o sea, cosas así, ¿no? Entonces él ahí empieza como a ganarse a mis hijos, porque era muy atento, que vamos a jugar, o sea, cosas que nunca hizo, lo empezó a hacer hasta ese momento. Empezó a agarrar como que la confianza de mis hijos. Ok. Qué fuerte. Pues mira, es importante obviamente que la gente tenga contexto de esto, porque seguramente tú estás en casa viendo este capítulo y no te das cuenta que lo que estás viviendo es algo muy parecido.
Por eso hoy en día tantas señales de ayuda, porque a veces el miedo pues no te deja avanzar, el miedo no te deja hablar. Tú, Chio, ¿cuáles crees que sean las señales que tú les podrías decir a la gente que nos está viendo en este capítulo y cómo los podrías ayudar en ese sentido para que se den cuenta que no está bien? Uh-huh. ¿Qué les dirías tú a esas personas pues que están pasando esto? En cuanto sientan esos focos rojos que vienen siendo pues el que quiera controlarte. Yo creo que desde ahí empezó todo, el que me quería controlar, el que quería que fuera como él quería. Yo creo que desde ahí empieza que es un hombre que está muy dañado. Desde ahí, entonces, ya no nada más es llegar a los golpes, sino no. Es la violencia psicológica, ¿no? Él era muy manipulador, un verdadero narcisista, porque me manipuló a su antojo. Entonces, sí, las alarmas que puede haber ahí fue el cómo quería controlarme de todo. Mi tiempo, de que, pues sí, en cuestión de que quería tener el control de todo, de todo lo que me rodeaba. Ok. Uh-huh. ¿Esta violencia no la ejerció con los niños? ¿No tuvo o sea, no. Te pregunto si a los niños los nunca golpeó, nunca los tocó? Sí, o sea, llegó... por ejemplo, con mi hijo, era como que muy, como de que tienes que ser hombre, tienes que, así. Y a mí eso no enérgico. Me parece, ajá. No sí. Llores, no tienes que llorar. Exactamente. Eso fue lo único que puedo decir que me alertó. Lloran. Ajá. O de que no me saludes. O sea, los hombres no se saludan. O sea, yo decía, pero es un niño. O sea, ¿por qué no te va a saludar? ¿Por qué esto? No, pues somos hombres y cosas así. Y era como de que no sea, o sea, sí lo ofendía en cuestión de que no seas maricón. O sea, esas eran sus palabras de cuando él era pequeñito. O sea, yo ahí dije... Sí, claro. Sí, pero solamente. O sea, nunca los golpeó, nunca... No, y pues mucha era como que, pues nada más era como que conmigo. O sea, de hecho él llegó a decir, yo te puedo decir que te amo más a ti que a mis hijos. O sea, yo no puedo... yo te lo digo así, que, o sea, no siento nada por mis hijos, a mí me dueles más tú, así, te puedo decir que así era. Era su pensar, su sentir. Y yo decía... Entonces... De hecho, él también llegó a celar esa parte, mi maternidad con ellos. Ok, a ver, porque decía eso. Como de que ya me estás cambiando, o sea... como que ya no me das la atención que merezco, la que me dabas, o sea, cosas así, ¿no? Pero también cómo quería si él no me ayudaba en nada. Claro. Y 3 pequeñitos, pues era imposible, ¿no? Entonces era mucho sus reclamos, ¿no? De que no me prestas la atención, parece que ya o sea, como que lo destronaron los niños, así, como que me lo decía, me lo planteaba. ¿Nunca te llegó a decir nada de eso? No, de hecho, pues para él era como de que pues quería tener hijos como para tenerme amarrada. Como amarrada. Y de hecho era como que hijo tras hijo, porque mis hijos se llevan poco tiempo. Ahora, te voy a hacer esta pregunta y quiero que obviamente me digas la verdad. ¿Ninguno de ellos todos fueron consensuados o fue también producto de... En algún momento. Sí fueron consensuados. Ajá. Todos fueron consensuados. Sí, de hecho ya hasta, bueno, él quería un cuarto, o sea, me decía, te pago hasta si quieres, pero era para mantenerme como... Sí, amarrada. Como que no vas a poder hacer nada, o sea, como que no puedes sin mí. También así, me lo hacía como que sentir. Con razón, o sea, ahora ya tenemos todavía más contexto de todo lo que se suscitó con tu hija Lluvia. Porque, pues sí, efectivamente el perfil que tiene es, además de narcisista, pues ya es una enfermedad, es un grado de enfermedad que desafortunadamente la gente lo vive a diario y lo normalizan. Y es lo que hay que evitar hacer, ¿no? Y lamentablemente, pues yo decía que no, pues sí, que yo estaba bien, ¿no? Mientras no me pegara. Hasta que lo hace, yo me quedé, reaccioné, o sea, ¿qué está pasando? Pero pues vi que pues todo fue escalando, hasta que él pues me puso una mano encima.
Sí, o sea, que ella empieza a contar pues los detalles. Ella comenta que la última vez que la tocó, dice que ellos estaban viendo una película, una caricatura. Uh-huh. Estaban en la parte de abajo. Ellos estaban en la parte de la cama. Entonces dice que le dice a ella que se suba a la cama. Entonces pues ahí la acerca hacia sus partes y es cuando le sube el sostén. Sus hermanitos ya estaban dormidos y le empieza a chupar uno de sus manos y dice que le dice al oído: ¿quieres que siga? O sea, como para que fueran a la siguiente parte de ya tener las relaciones. Entonces mi hija dice que lo único que hizo fue pues asustarse, empieza a llorar y le dice que no, solamente le mueve la cabeza y le dice que no y empieza a llorar. Entonces dice que él nada más agarra, se separa y se sale. Pero sí, él pretendía que mi hija lo consensuara. Lo consensuara. Está enfermo. Ajá. No, está muy fuerte. Pero como te platicaba, dices que nunca conociste al papá. No. Y posteriormente de eso, ¿qué más supiste de su familia? O sea, pues igual de primos de esta persona, primas, mujeres, que el señor, pues viene siendo el abuelo, igual las tocaba, les enseñaba sus partes, o sea, todo eso. Entonces también los tíos. Yo hasta pienso que en su momento, como en ese tiempo, pues él y sus hermanos eran los más chicos, pues vivían entre toda esa familia, tal vez pudieron abusar de él, no sé, la verdad. Claro. Todos están enfermos. Y más porque digo yo, o sea, la mamá tenía una vida, bueno, vivían ahí con sus abuelos. Claro. Y este señor pues la hacía su mujer. Y pues era algo que ella quería, o sea, pues sí, lo veían normal. Sí, o sea, no lo veían fuera de... Exactamente. No, pero es súper complicado, porque sobre todo por el hecho de que lo normalizaron. O sea, obviamente no hay una justificación. No, y aparte ellos se esconden como que mucho en la religión. Eso también era así como de que llegaba a un punto de que son católicos. Okay. De hecho, todos sirven en una comunidad, en la comunidad de la Cruz. Ya ahorita los corrieron porque pues yo hablé. Por la situación. Sí, porque de hecho, o sea, llegó puntos de que el Señor me daba la bendición. Yo luego pues en ese tiempo yo pues les daba pecho a mis niños y traía blusitas y era como de que me daba la bendición, pero se me quedaba viendo hacia los senos. O era de que, pues, ¿a dónde vas? Y es que sal con los niños, porque eso se ve mal que una mujer ande afuera sin niños o cosas así. Me hacía comentarios así. Llegó unas situaciones así incómodas que me dijo y llegó así como que ¿Pero esto quién fue? El abuelo. ¿El abuelo era qué? Era de los que servían en la iglesia, me dices. También, era uno de los... Que daba la hostia. Sí, exactamente. ¿Y él te decía esas cosas? Me decía esas cosas. Sí. Llegó una situación, de hecho, algo, pues incómoda, porque yo jugaba fútbol. Él, me dijo que me iba a sobar, pues sí, que me iba a sobar porque tuvo un esguince en el talón. Entonces, me dice, no, que con estas cremas y que no sé qué. Me acuerdo que esta persona, José, en su momento que era mi esposo, me dice, mi papá te va a sobar, porque así le llamaba a papá. Okay. Entonces, porque sí, nunca aparecía el papá. Entonces, así lo llamaban, papá. Entonces, me acuerdo que me deja sola con él. Entonces él me empieza según a curar y todo, pero él me sobaba hasta acá arriba, o sea, que tiene que ver el talón hasta acá. Sí. Bueno, yo estaba así como que incómoda, o sea, yo dije, ay, me dejó aquí sola con este señor. Yo me sentía súper incómoda. Me empezó a decir cosas muy raras, como de que yo le dije, pues sí, yo para salir como que del momento, bueno, ya yo creo que con eso pues se me va a quitar, ¿verdad? No, ¿Pero qué te decía? ¿Qué te decía? Me dice,
después de unas 2 sobadas más te va a quedar, dice, pero eso sí, yo te recomiendo que unos 2, 3 días no tengas relaciones sexuales, me dijo. Cuando me dijo eso, fue así como que, ¿qué está pasando? O sea, yo entré en modo como de, me siento incómoda, o sea, como que no quise, claro. Yo me quedé callada, dijo, pues sí, dijo, seamos pues sí, lo normal, dice, porque pues uno cuando se excita me empezó a decir y yo me quedé, o sea, sí, fue algo muy incómodo para mí. Claro. Me dijo, no, dice, no sé qué, me dijo todos esos comentarios, me dijo, párate para que hagas una sentadilla, dice, para ver cómo estás y que no sé qué. Entonces yo me paro, hago la sentadilla, me agarra, pero como que me pegaba mucho a su cuerpo. Yo me sentí muy, no, o sea, yo... No, eso ya es una agresión. Y su respiración estaba aquí, o sea, sí. Ay no, o sea, fue algo muy feo. Entonces yo le digo a esta persona y esta persona me dice como de que... Es que así, al que era mi esposo en ese entonces, a Cas, le digo, mira, pasó esto con tu papá. Y me dice, ay, perdónalo, es que es como muy imprudente a veces. Fue lo único que me dijo. Yo me quedé, ok. Pero sí, yo me sentía muy... No sé, yo me sentía mal. No, te sentiste ultrajada finalmente. Exactamente. ¿No? Entonces, era algo que yo traía. Entonces, le platico a mi mamá y fue como de que, ¿cómo crees? ¿Y qué hizo No, pues nada, le digo. Nada más me dijo que, pues, a veces era muy imprudente. No. Entonces, ahí entendí que eso no era normal. Entonces, dije, no estoy exagerando, porque él me hizo ver como una exagerada. Sí, claro, eso también es una violencia psicológica. Exactamente. Entonces ya me quedé yo así como de que, ok, entonces no era normal. O sea, es normal lo que estoy sintiendo, porque yo le decía, es que yo no sabía ni a quién decirle, porque pues él me hizo ver como un exagerado. Claro. Y esa situación pues fue lo que yo pasé también con él, que pasaba con el abuelo. Pero sí era muy, yo lo veía como muy morboso el señor. Sí, claro. Ajá. Pues ya escucharon esta versión que es la parte, digamos que la segunda parte de lo que es el caso de Lluvia. Con esto les damos más contexto del infierno real que está viviendo hasta la fecha. Sigue viviendo Chío, nuestra querida amiga Rocío. Y que bueno, obviamente tú lo puedes estar viviendo y no te das cuenta. No te das cuenta porque lo ves normal, pero no es normal. Acércate a las instituciones de ayuda, pide ayuda. Sí, el temor y el miedo es horrible. Yo sé que es horrible. El miedo te paraliza. Exacto. Pero yo digo que está en riesgo tu vida también y también incluso la vida de tus hijos. Ya lo vimos. O sea, está en la vida de tus hijos, la salud mental de tus hijos. Si ya no estás bien, acércate a instituciones que te pueden ayudar. Hoy en día a las mujeres se les da mucha ayuda, incluso creo que a veces se inclina más la balanza hacia las mujeres. Sin embargo, también los hombres somos violentados, también los hombres tenemos este tipo de situaciones y hoy en día está la espuma del cuidado a la mujer, pero también los hombres sufren esto. Tú también, si tú estás en esto, si tú estás sufriendo violencia, acércate a instituciones, pide ayuda, aunque seas hombre, que no te dé pena. Aquí los hombres o mujeres, todos somos iguales y tenemos leyes iguales. Entonces, así como hay protección para las mujeres, también hay protección para los hombres. Te quiero agradecer muchísimo, Chío, muchas gracias por contarnos esto, es muy fuerte. No teníamos el contexto completo. Con esto que nos acabas de platicar pues nos damos cuenta que esto ya viene desde la infancia, literal, desde la infancia de él, y obviamente no se justifican los hechos, no se justifica todo lo que hizo, pero sí se da contexto del por qué hizo las cosas y eso no justifica que esté bien. Y bueno, pues nuevamente invitamos a las autoridades a que por favor tomen cartas en el asunto, que es lo más importante, que den avance a esto. Y bueno, nos vamos. Este es otro capítulo más. Recuerden, mi nombre es Antonio Burgoa. Recuerden que si tienen un caso que quieran contar, bueno, pues pónganse en contacto con nosotros en elsobrevivientepodcast@gmail.com y bueno, les vamos a dejar los datos en la descripción del video y
por favor compartan, que esto es importante para darle más difusión al caso de Lluvia y de su mami. Nos vemos en el próximo capítulo. No se les olvide suscribirse. Recuerden que estamos en las redes sociales como el Sobreviviente Podcast, en todas nuestras redes sociales excepto TikTok. Ahí estamos como el.sobreviviente.p. Nos vas a encontrar, comparte y gracias por ver este capítulo. Nos vemos en el próximo.